Lo que vamos a estar viendo son las amenazas en la nueva normalidad y todo dentro de lo que fue el contexto pandemia COVID, lo cual fue un cimbronazo, como decía Roberto, para todo el mundo y representó un cambio de paradigma de hábitos que seguramente van a tener consecuencias muy profundas que aún no sabremos cómo seguirán. Uno de los mayores cambios fue el ámbito de trabajo, sin ninguna duda. Un reto en materia de inversión en equipos de cómputo y tecnología para lograr la protección de los activos de información y lograr mantener las operaciones de muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas. La implementación se hizo en forma masiva y no dio tiempo a que sea paulatina. Se mezcló la vida cotidiana, los niños, los hogares, una situación social y una economía. El 90% de los profesionales aseguran que antes de la pandemia provocada por el coronavirus no trabajaban o no teletrabajaban. Los sectores y trabajadores más afectados por la pandemia han sido aquellos que exhibían menor capacidad de teletrabajar. Entonces, con el poder de contar con internet y computadoras, se permitió esta conectividad y lo que sucedió fueron grandes desafíos en lo que fue trabajar en esta nueva normalidad. Por ello, las empresas aceleraron su transformación digital y el ahora y la ciberseguridad es una de sus mayores preocupaciones. Actualmente, el nuevo modelo de trabajo remoto ha sido un gran desafío para las compañías, ha incrementado significativamente los riesgos, y entre ellos las vulnerabilidades de ser víctimas de ataques, de fraudes. Entonces, no solamente alcanza con tener herramientas tecnológicas, sino que contar con el talento necesario para dar soporte y uso a esas tecnologías. De ahí que nosotros tenemos la necesidad, y el país y el mundo entero tienen la necesidad de generar estos profesionales que tengan la expertise en estos temas. Dentro del contexto internacional y cómo lo vio Interpol, en el ciberespacio no existen fronteras y las amenazas y los ataques pueden provenir de cualquier sitio, lo que supone para la Interpol un gran desafío, porque en el caso de los ciberdelincuentes pueden estar implicados sospechosos, víctimas y delitos de múltiples países. Entonces, Interpol ayuda a estos países miembros a identificar, seleccionar, coordinar y dar respuesta a todas las amenazas que durante estos periodos se vienen visualizando cada vez más. Como decíamos, el teletrabajo fue, digamos, la forma que implementamos para poder trabajar en esta nueva normalidad. Y vimos que los dispositivos estaban desprotegidos, que cada 100 dispositivos con los que los trabajadores estaban llevando a cabo sus tareas, desde casa 37 no contaban con elementos necesarios para poder conectarse a los recursos corporativos de forma segura, ni para proteger los mismos. El teletrabajo ayudó a amortiguar los impactos negativos de la crisis en los mercados de trabajo, pero obviamente este problema de no tener las posibilidades de protegernos y trabajar la información, o sea, no tener el privacy ni el security, era un gran problema en ese momento. De ahí que los ataques del phishing, es un conjunto a los que emplean ransomware, los que más han crecido en los últimos tiempos, encabezan cualquier listado de incidentes de ciberseguridad. Son campañas de malware sencillas de realizar, cada vez más sofisticadas y altamente efectivas, ya que solo requieren que una parte de los usuarios caiga en su cebo, pique y obtenga su rentabilidad. Los ataques de phishing no entienden de plataformas, ya sea en escritorio, ya sea un móvil o un segmento objetivo. Lo que parece increíble es que aún sigamos cayendo en la trampa de estos engaños que emplean la suplantación de identidad para robar información, robar dinero, instalar malware, tomar control de los sistemas atacados. El aumento del teletrabajo como consecuencia de los confinamientos frente a la pandemia ha sacado de las redes empresariales
generalmente menos protegidas, a millones de empleados y ha visto informes que mostraban un aumento impresionante del phishing en las organizaciones. Entonces, el sector más apuntado por los ataques de phishing sigue siendo la industria financiera, que registró casi un 25% de los intentos de phishing durante el primer trimestre, seguido por las redes sociales, los proveedores de servicios. Y esto, lo que está sucediendo es que cada vez los ataques de phishing van apuntando a todos los usuarios en todas las categorías, y más bajo en porcentual, pero vale la pena mencionar que el 7,6% de los ataques apuntaron al comercio electrónico y el 5% a servicios de logística. Se confirma algo que hemos mencionado en varias campañas de phishing. En el último tiempo ya no basta con verificar que el sitio sea seguro o se esté analizando si la cuenta con un HTTPS, ya que el 83% de los sitios detectados utilizan este protocolo. O sea, lo importante es que el phishing está generando muchos ataques y está haciendo en monto promedio un costo en dólares muy importante para mencionar este tipo de fraudes en el entorno de los $80.000 que está sucediendo en estas alertas, en estos fraudes financieros, ¿no? También se alertaban por estos medios y a través de cuentas de Twitter nuevas modalidades de estafas de vuelta en el área de las finanzas, que consistían en el envío de un correo electrónico con una firma falsa de un directivo central para obtener justamente así y poder acceder a los fondos depositados por los particulares involucrados en la estafa. O sea, fraudes de nuevo, llevados a cabo a través del phishing y también reclamando representantes. Sabemos que no es la forma justamente de actuar de esta manera. El hackeo a Twitter, y fueron cientos las cuentas que fueron comprometidas, tanto en empresas como personas, también tuvo un gran, digamos, en esta época de pandemia, el origen estuvo en un empleado de la red social que había recibido una contraprestación económica para permitir a los atacantes el uso de determinadas herramientas de administración que solo son accesibles para el personal de la compañía. De este modo, a través de las mismas, habían logrado acceder a todas las cuentas que se vieron comprometidas e involucradas. Bueno, lo que sí se sabe es que personas muy relevantes, desde Barack Obama hasta Biden, como Bill Gates, pasando por Apple y Uber, para poner solo algunos ejemplos, publicaron un tuit en el que afirmaban que todo el dinero en Bitcoin que recibieran en determinado monedero digital sería devuelto, pero multiplicado por 2. Y esto tuvo totalmente que ver con el hackeo a Twitter. Pero también sucedió con Farais. Farais es una de las mayores empresas de ciberseguridad del planeta y también fue víctima. ¿Y qué fue lo que se atacó en este caso? Se atacó a su código. Se trajeron herramientas que fueron empleadas, o sea, se utiliza herramientas para hacer pruebas de penetración, y justamente la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura estadounidense justamente publicó un boletín en el que aconsejaba a los especialistas de seguridad ponerse al día sobre el incidente, ya que Farais tenía clientes en todo el mundo, incluyendo empresas y agencias gubernamentales. Entonces se sospechaba que detrás de este ataque estaba un servicio de inteligencia ruso. Poco después se conoció un incidente más grave todavía conectado con el de Farais, que involucró lo que fue después el evento de SolarWinds, que lo vamos a estar viendo más adelante. Pero imagínense lo que implica llegar al código de una empresa como es el código de Farais. Bueno, los ransomware estuvieron a la orden del día, y bueno, cuando un ordenador es infectado por un ransomware, este malware secuestra la información y lo que hace es pedir un pago por el rescate a cambio. Esto es lo que sucedió a los usuarios de Kaseya, una empresa que brinda servicios a 40.000 clientes corporativos alrededor del mundo,
Los hackers aprovecharon esta vulnerabilidad en un servicio de herramientas remotas y distribuyeron el paquete de actualización y de esa manera pidieron un rescate de 700 millones de dólares. Esto es como, o sea, hay muchísimos casos de ransomware, pero lo importante es, o sea, los ciberdelincuentes prometían publicar una clave universal de desbloqueo cuando se pagara el rescate de estos 70 millones de dólares que estaban pidiendo. Lo mismo sucedió con el Colonial Pipeline. Eso sucedió dejando inoperante el oleoducto más grande de Estados Unidos, viéndose afectado por un ataque de ransomware que provocó que el gobierno de esta nación emitiera una legislación de emergencia para que, digamos, de alguna manera lograr prevenir los ataques de ransomware en los Estados Unidos. Y esta legislación de emergencia pudo reflejar las reglas sobre el transporte de combustible y lo que sucedió es que durante una semana toda esta costa este de los Estados Unidos estuvo prácticamente parada. Y lo que hubo que hacer, o sea, llevando esto se lo adjudicó al grupo DarkSide y lo que se hizo justamente fue tratar de recuperar en esa semana, sabiendo las consecuencias que trajo, no solamente teniendo una semana un oleoducto parado, sino lo que tuvo que ver con los efectos financieros, los efectos económicos que tuvo y la importancia de la crisis que suponía tener un oleoducto de estas características parado. O sea, tener justamente el ataque debería servir como una advertencia y bueno, y se están volviendo obviamente cada vez más sofisticados estos ataques, cada vez estamos ingresando en la era 5G y en el futuro los países no pueden permitirse el lujo de tener puntos débiles y debemos intensificar soluciones de ciberseguridad para poder respaldar las tecnologías que estamos utilizando. Por eso, y para poder respaldarlo, es que no solamente son las tecnologías las que precisamos, sino que precisamos a los profesionales que tengan las habilidades para poderlas llevar adelante. También, y dentro de los problemas que tuvimos exfiltración, tenemos problemas, o sea, además, o sea, los ransomware también terminan una filtración de datos, pero la filtración de Facebook fue una filtración masiva de datos personales que afectó a 533 millones de cuentas, unos 1,5 millones pertenecientes a Uruguay, y la información se había puesto a la venta en enero, pero se habilitó luego una descarga gratuita para los usuarios de un foro de hacking que estaban en la dark web. La filtración revela la información de nombre completo, número de teléfono, ubicación, Facebook ID, dirección de mail, fecha de creación de la cuenta, etc. Lo que se tiene en cuenta es que este leak implicó que más de 32 millones de registros de usuarios de Estados Unidos, del Reino Unido y millones de registros de India, a pesar de las afirmaciones que eran datos antiguos, es preocupante debido a la naturaleza de los datos que fueron exfiltrados, porque es muy probable que los números de teléfono no hayan cambiado, que a lo largo de los 2 o 3 años y otra información como fecha de nacimiento, o sea, tenemos información que fue exfiltrada y que más allá de la situación entendemos que no es conveniente. Entonces, tenemos una línea del tiempo en el cual, y esto se da por cómo se vienen dando las vulnerabilidades y cómo venimos teniendo a lo largo de la línea del tiempo, tenemos una etapa de oscuridad donde tenemos estas vulnerabilidades, donde existe la vulnerabilidad pero nadie la conoce. Luego viene el zero day, la vulnerabilidad es conocida y algunos ya conocen cómo explotarla y de hecho varios de los ejemplos que hemos visto, que hemos venido analizando, trata de estos temas. Luego aparece el zero day exploit disponible, la forma directa de explotar esa vulnerabilidad se hace pública. Y ahí tenemos una ventana de tiempo para que el parche quede disponible.
una vez que se disponibiliza el parche en el mercado que corrige esa vulnerabilidad, tenemos un tiempo también para que ese parche sea aplicado. Entonces, esa ventana de tiempo entre que existe la vulnerabilidad pero nadie la conoce y el parche es aplicado, justamente es que empiezan a aparecer todo este tipo de situaciones, de exfiltraciones y bueno, y muchos de los casos que nosotros vamos a estar comentando. La empresa Unicornio Argentina confirmó que sufrió una vulneración que fue expuesto los datos de 300.000 usuarios y acceso a su código fuente. Durante las últimas semanas, el grupo Lapsus ha accedido a la información confidencial y al código fuente de dos de las compañías más grandes del mundo, tanto Nvidia como Samsung, y ahora al grupo Mercado Libre. Aseguran que están tomando medidas estrictas para evitar nuevos incidentes, pero lo mismo pasó con el código fuente de Vodafone. Eso quiere decir que no estamos teniendo las medidas necesarias para poder proteger el código fuente y además de eso, de no poderlo proteger, estamos con códigos que son vulnerables. Y esto lo vemos en el contexto internacional que pasó con el Log4j. El 2021 fue un año muy intenso para las vulnerabilidades de día cero que tuvieron su connotación con el Log4j, el cual es un fallo crítico encontrado en la ampliamente utilizada biblioteca de inicio de sesión con base en Java Apache, oficialmente identificada como un Common Vulnerability Scoring de 10. El Log4j es una vulnerabilidad por inyección de Java Naming and Directory Interface, la cual permite la ejecución remota de código, y al incluir datos que no son de confianza, como rutinas maliciosas en el mensaje registrado de una versión afectada de Apache Log4j, un atacante puede establecer una conexión a un servidor mediante una búsqueda justamente de Java Naming and Directory. Entonces el resultado de esto es acceso completo a un sistema desde cualquier lugar del mundo. Y justamente el trabajo remoto es la puerta de entrada a este tipo de situaciones. En este contexto en el que se manifestó el trabajo, el home office trajo aparejado este tipo de situaciones como fue el Log4j. Pero las amenazas son cada vez más recurrentes y tenemos problemas en los códigos también. Tenemos problemas cuando codificamos. Tenemos problemas en que nosotros cuando vamos a crear una nueva aplicación, pocos programadores, si es que existe alguno en el mundo, escriben cada línea de código desde cero, porque no tiene ningún sentido hacerlo de esa manera. Entonces, lo que hacen es la reutilización del conocimiento. Entonces, de hecho, muchas de las métricas centrales por las que se evalúa un desarrollador de aplicaciones se beneficia justamente en la reutilización del código existente y de las bibliotecas externas. Está presente alrededor del 96% de las aplicaciones y en promedio el 79% del todo el código, que el uso proviene de bibliotecas de código abierto. Y estas bibliotecas de código abierto son bibliotecas que por lo general son vulnerables. Y sabemos que el 85% de los componentes que utilizamos justamente en estas programaciones que utilizamos al usar librerías de terceros, tienen situaciones justamente de tener componentes que no han sido parcheados y ya vimos la línea de tiempo que no fueron parcheados en los últimos 4 años. Con lo cual esto trae grandes complicaciones y por eso traigo a colación el caso de SolarWinds. El ataque de SolarWinds que se ha cubierto ampliamente durante los últimos meses, dirigido a SolarWinds y comprometiendo el código en las actualizaciones de software justamente entregado a sus clientes. ¿Qué es SolarWinds y cuál fue su mayor activo? Además de ser una empresa nacida en 1999, SolarWinds es la empresa fabricante de Orin, un software que es usado por unos 33.000 clientes, entre los que se incluyen casi todas las empresas que integran la lista de Fortune 500 y organizaciones gubernamentales de Estados Unidos como la NASA, las Fuerzas Aéreas o el Pentágono.
El caso de SolarWinds, los atacantes obtuvieron acceso por primera vez al entorno de desarrollo de los servidores para la plataforma de administración de infraestructura en septiembre del 2019. Estuvieron 14 meses antes de ser descubiertos. Entonces, el anuncio nos llegó el 13 de diciembre, pero la información apuntaba que la actualización del pasado mes de marzo se había introducido una puerta trasera comprometiendo justamente la herramienta Orion y de paso toda la infraestructura de las empresas que lo utilizaban. Entonces, aplicando técnicas de movimiento lateral sobre la red de SolarWinds, los atacantes utilizaron el malware Sunspot para insertar justamente una biblioteca de enlaces dinámicos llamados Amperst para crear un backdoor en más de 18.000 redes pertenecientes a clientes que instalaron la actualización maliciosa. Estos clientes incluyen, como dije anteriormente, agencias de gobierno federal de Estados Unidos, la lista de Fortune 500, las principales corporaciones privadas, Microsoft, Cisco, Intel, Deloitte, entre otros. Esto es muy relevante y el caso tuvo grandes implicancias, ¿no? Cómo fue en la línea del tiempo, o sea, todo lo que estuvo atrás, hasta los atacantes fueron muy meticulosos, guardaron sus trazas antes de ser descubiertos. Qué importante es la forma. Entonces, este evento y este estudio SolarWinds es un llamado de atención a todas las organizaciones para que prioricen la seguridad en las aplicaciones, no solo por los ataques masivos, como en este caso, sino también por los ataques a menor escala que ocurren todos los días y que potencialmente pueden causar un daño significativo a las organizaciones en todos sus tamaños. Nosotros estamos reutilizando conocimiento, estamos utilizando librerías de terceros, tenemos que tener actualizadas las versiones, tenemos que parchear, si no podemos parchear, tenemos que hacer virtual patching, pero tenemos que resolver los problemas que tenemos en las organizaciones. También tenemos que proteger toda la cadena de suministro. Y este evento también es un recordatorio de que las organizaciones deben proteger todos los elementos de la cadena de suministro de software, incluido lo que escribe, el código personalizado desarrollado internamente, cómo protege su código, cómo trabaja la organización para poder estar analizando digamos, en etapas tempranas el análisis de su código, o sea, cómo estoy trabajando de esa manera, con qué construyo. Cientos de herramientas de desarrollo de software en uso en muchas organizaciones, muchas herramientas vulnerables, muchas herramientas con vulnerabilidades conocidas. Lo que se compra, aplicaciones de software como servicio, listas para usar, pero que también tenemos que analizar qué grado de madurez y qué grado de seguridad tienen y qué usan las numerosas bibliotecas de terceros de las que dependen la mayoría de aplicaciones y como hablamos anteriormente, en la mayoría de los casos y cuando usamos herramientas que escanean esas bibliotecas de tercero, nos demuestran esos escaneos que por lo menos no han sido actualizados en los últimos 4 años. Otro caso de estudio que me pareció importante traerles es el caso de EventStream. Un actor malintencionado se hizo cargo de un proyecto de código abierto, publicado y mantenido por un solo individuo. El EventStream que logró insertar código de ataque en la biblioteca de código distribuido a través de NPM, un popular administrador de paquetes para desarrollo de JavaScript. Justamente lo que se lograron fueron 3 millones de descargas semanales. Entonces, la propiedad de un paquete popular fue transferida por el autor original a un usuario malintencionado y este paquete recibió más de 3 millones de descargas semanales y casi 1.600 paquetes más que dependen de él. El usuario malintencionado pudo ganar la confianza del autor original haciendo una serie de contribuciones significativas al paquete y la primera publicación de este paquete por parte del usuario se produjo el 4 de septiembre de 2018. O sea, lo más relevante de esto es que en un proyecto abierto cualquier persona puede estar modificando el código y nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos usando, qué vulnerabilidad tiene el código que estamos utilizando. Y si vamos a ver
la base de datos nacionales de vulnerabilidades, en promedio, una vulnerabilidad en un proyecto de código abierto tarda 54 días en agregarse esa base. Entonces, en la línea del tiempo, y como estuvimos viendo cómo se maneja a través de esa línea del tiempo las vulnerabilidades, estamos viendo que realmente estamos fuera de esa línea de tiempo, con lo cual estamos necesitando utilizar herramientas que nos permitan escanear estas librerías que estamos utilizando de terceros. Las herramientas de SCA o tienen distintos nombres, dependency check, dependiendo los proveedores o herramientas open source, nos permiten escanear una aplicación en busca justamente de estos componentes de código abierto que contengan vulnerabilidades conocidas. Sin embargo, el 40% de los desarrolladores encuestados o que trabajo en el día a día nunca realizan escaneo de código de terceros o insisten que no usan código de fuentes abiertas. Sin embargo, la realidad nos demuestra otra cosa, que permanente. Y escanear un código de terceros no solamente es buscar vulnerabilidades, muchas veces estamos dentro de la ilegalidad. Y eso también es importante saberlo, porque utilizar una herramienta que entendemos que es gratuita, cuando en realidad la versión que estamos utilizando es paga, también es un problema. Y también estas herramientas de dependency check o escaneo de códigos abiertos nos permiten justamente ver este tipo de situaciones. Entonces, estas diferencias en el tiempo, como veníamos hablando, un atacante puede desarrollar un exploit para la vulnerabilidad un par de semanas después de la divulgación pública, y esto significa que los desarrolladores pueden continuar usando código vulnerable durante un mes después que los ciberdelincuentes comiencen a explotarlo antes que tenga su entrada en esta base de datos y se indique que es necesaria una actualización. O sea que hay un delay muy importante cuando estamos trabajando con estas soluciones de terceros. Qué relevante es trabajar, digamos, con la seguridad en las etapas tempranas. Perdón. Qué importante es estar trabajando con este escaneo de vulnerabilidades en etapas tempranas. ¿Cuáles son las predicciones que estamos viendo a través de lo que tiene que ver con infraestructura crítica? Y parte de esto de la mano con lo que viene en el contexto Rusia-Ucrania. Bueno, estamos viendo que la infraestructura crítica es un foco y que a partir del 2025 el 30% de la infraestructura crítica, o sea, las organizaciones van a sufrir ataques en este contexto, y esto va a tener una implicancia muy importante, justamente porque una falla en los sistemas de infraestructura críticas pueden tener consecuencias catastróficas, porque al aumentar las dependencias entre los diferentes sistemas, como por ejemplo el suministro de agua depende de la electricidad para estaciones de bombeo, la banca moderna, la dependencia de las tecnologías, los servicios de bomberos que dependen del suministro de agua. O sea, el ataque a infraestructuras críticas es el objetivo para las próximas. Y bueno, sin duda que lo vimos en el Colonial Pipeline, lo vimos en el ataque a otras organizaciones, otras empresas que han sufrido estos ataques en los últimos tiempos. Los efectos en cascada de una avería en un sistema, en otros sistemas interconectados también deben contemplarse. Surge la necesidad entonces de minimizar las interrupciones críticas de los servicios, los accidentes y en particular en estas aplicaciones, infraestructuras críticas, todo el evento que se produce en cascada. Pero ¿qué pasó con la guerra? ¿O qué nos está pasando? La guerra Ucrania-Rusia está afectando a muchos sectores de todo el mundo. El más notorio y que todos y cada uno de nosotros sufrimos de primera mano es la energía, que está experimentando grandes
subas de precio, generando incertidumbre sobre toda la capacidad de suministro en Europa. No obstante, existe otro sector menos visible en el cual también se ha desatado una guerra paralela. ¿Cuál es el impacto de esta guerra en ciberseguridad? Una guerra cibernética. A pesar de que la guerra oficialmente comenzó el día 24 de febrero, la contienda en el ciberespacio empezó a liberarse antes. Y el día anterior a la invasión, varios sitios web gubernamentales en Kiev ya estaban bloqueados. Los ataques a redes y páginas web son una constante y aumentan a medida que avanza el conflicto. Además, las ciberamenazas no solamente se producían en Ucrania. En el caso de empresas y organizaciones con sede en países que se expresan su apoyo a Ucrania, los gobiernos y sus organismos de ciberseguridad están advirtiendo activamente, están siendo advertidos de un aumento del número de los ciberataques. O sea, no solamente vamos por el ataque, por la guerra en sí mismo, sino también en este contexto internacional, también la ciberdelincuencia está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a predecir? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo que nos va a suceder? ¿Y qué es lo que estamos prediciendo, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos que va a suceder? Lo que va a suceder es que van a haber grandes ataques a las grandes nubes, o sea, porque la tendencia, o sea, el viaje de ida a la nube es lo que implica que vamos a tener grandes ataques en Amazon, en Microsoft, en Google. Van a haber ataques dirigidos a los gobiernos por motivos políticos, a las infraestructuras críticas, como estamos hablando. Van a haber ransomware masivos, organizaciones pequeñas y medianas. Van a existir robos de cuentas de redes sociales corporativas sin doble factor de autenticación. Van a haber ataques utilizando machine learning, inteligencia artificial, con deepfakes. Van a haber ataques más rápidos frente a nuevas vulnerabilidades detectadas. O sea, la brecha entre el descubrimiento de la vulnerabilidad y parchear esa vulnerabilidad va a ser cada vez, esa brecha va a ser cada vez mayor. Ataques utilizando Zero Day como consecuencia directa de la situación de Rusia y Ucrania. Ataques a aplicaciones financieras y fraudes. Y bueno, y sin duda todo lo que es leaks de información. O sea, con todo digamos, la regulación que existe en el mundo de lo que es la protección de datos, lo que es el GDPR europeo, lo que son las normativas internacionales, bueno, lo que es el compliance que tienen los países, cada vez más el robo de información va a ser un hecho y las empresas estamos necesitando resolver el problema que tenemos. Entonces, nos enfrentamos a un problema. ¿Cuál es nuestro problema? Que tenemos un cibergap y el diploma de especialización en ciberseguridad nos va a ayudar a mitigarlo, porque los ciberataques afectan a todas las empresas y es un riesgo crítico. A partir de la pandemia generada de coronavirus, se registra un ataque cibercriminal cada 39 segundos, según el informe de la ONU. Ante esta realidad, todas las empresas necesitan reforzar sus equipos con profesionales de ciberseguridad. Por eso hablamos de este cibergap. Pero la velocidad del crecimiento de las amenazas superó y supera ampliamente la capacidad de generar nuevos profesionales. Por eso, nosotros en el diploma ayudamos a mitigar este riesgo, colaborando y generando a estos nuevos profesionales que precisamos tener en nuestros equipos y en nuestras organizaciones. ¿Y cómo lo mitigamos? ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra visión? Bueno, incorporando tecnologías de ciberseguridad con capacidades de machine learning, inteligencia artificial, resolviendo y aplicando lo que es shift left de seguridad en el desarrollo de software, o sea, introducir el security by design y el privacy by design en etapas tempranas, incluyendo herramientas de análisis estático de código fuente, análisis dinámico de código, análisis de bibliotecas de tercero, optimizando en la gestión de riesgos de ciberseguridad,
que éstas sean cada vez más alineadas a las necesidades de negocio, asumiendo la porosidad de nuestras redes, considerando amenazas en las redes internas, mejorando en las campañas de concientización, buscando ejemplos claros y reales, usar menos planillas Excel y más automatización en ciberseguridad, teniendo la incorporación de procesos de equipos de red team en nuestras grandes organizaciones, teniendo equipos de monitoreo de SOC y CERT como servicios esenciales en organizaciones grandes, teniendo mayor nivel técnico en simulaciones y ejercicios a nivel de gobierno y militares. Y acá hasta acá llegó mi amor y bueno, esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes.